marcó un punto de inflexión en el sistema de seguridad internacional. Su trascendencia viene no tanto por las consecuencias del ataque en sí, sino por las decisiones adoptadas por el gobierno estadounidense con sucesión al ataque. Esas decisiones, agrupadas bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo, se han mostrado con frecuencia como la consecuencia lógica a los hechos producidos en esa fecha. El abanico de decisiones por las que podía optar el gobierno estadounidense tras el 11 de septiembre era amplio y diverso. En concreto, el gobierno de Bush escogió la lucha contra el terrorismo como respuesta a estos acontecimientos. Las medidas de emergencia antiterroristas se comenzaron a aplicar con anterioridad a los atentados del 11 de septiembre. Por lo tanto, la causalidad establecida habitualmente entre el 11 de septiembre y el comienzo de la lucha antiterrorista no es exacta. En concreto, el terrorismo pasó a ser el primer objetivo en la agenda de seguridad global de la Organización de Naciones Unidas posteriormente al 11 de septiembre de 2001. Las repercusiones que tuvo la decisión del gobierno estadounidense de sacar adelante su nueva política de seguridad basada en las intervenciones militares preventivas, ya fuera con el respaldo de la comunidad internacional o en solitario. Este unilateralismo de Estados Unidos desconfiguró por completo el sistema de seguridad internacional basado en el consenso. Desbarató todos los avances en la dirección de expandir un sistema legal de seguridad basado en la autoridad de la ONU. El nuevo sistema de seguridad que surgió suponía un regreso al tradicional sistema de alianzas militares. La agresiva política exterior de Estados Unidos provocó desconfianza entre la mayoría de los gobiernos. Esta desconfianza alentó una escalada armamentística como no se veía desde la Guerra Fría. El nuevo sistema de seguridad que surgió tras el 11 de septiembre no garantizaba con éxito el orden internacional, sino más bien todo lo contrario. Esta observación nos llevará a preguntar por qué el gobierno de Estados Unidos decidió emprender esta nueva senda arrastrando consigo a todo el sistema internacional. Las posibles razones las podríamos dividir en explicaciones con motivaciones políticas y motivaciones económicas. La lucha antiterrorista en la agenda de seguridad de la ONU. Durante toda la década de 1990 y hasta los atentados del 11 de septiembre, combatir el crimen organizado fue el principal objetivo para la seguridad internacional. La lucha contra el crimen organizado adquirió una dimensión global en el año 2000 con la adopción de la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional. El crimen organizado a nivel internacional en la globalización estaba compuesto por una red ilegal que abarcaba todo el planeta con sus operativos, entrelazados en una compleja red de intereses. Estas redes y su cooperación eran muy flexibles. Por ejemplo, en las actividades de contrabando o de inmigración clandestina cooperaban múltiples organizaciones. Generalmente, estas colaboraciones se disolvían después de obtener el beneficio económico. Estas redes obtenían sus ingresos, por un lado, del tráfico de mercancías y de la prestación de servicios legales, por el otro, por un medio de la adquisición de bienes ilegales y la venta de bienes legales. La intensificación de las relaciones comerciales y la libre circulación de capitales había facilitado la conexión entre los mercados y las organizaciones criminales. Con respecto al comercio, los traficantes aprovechaban la multiplicación de los intercambios que dificultaban la localización de los cargamentos de contrabando. Por su parte, la libre circulación de capitales y la desregulación de las transacciones financieras facilitaban el reciclaje de los beneficios generados por las actividades criminales. El reciclaje de estos ingresos a través del blanqueo de capitales favoreció una interpenetración cada vez mayor entre los capitales legales y los ilegales que retroalimentaban el sistema financiero. Sin embargo, la presencia de estas redes criminales suponía una amenaza para el sistema internacional por diferentes motivos.
En primer lugar, se consideraba probado que cuando se daba una alta proporción de crimen organizado y de actividades económicas sumergidas, miseria social y pérdida de la identidad social, los enfrentamientos violentos y el surgimiento de conflicto abierto eran altamente probables. Por ejemplo, los aspectos económicos del comercio de narcóticos y el lugar que éste llegó a ocupar en el centro de diversos conflictos armados hicieron del narcotráfico un maná financiero para las facciones en conflicto. De hecho, los principales cultivos de droga se encontraban en estados pobres que experimentaban conflictos armados. En segundo lugar, los negocios ilegales de variada condición alimentaban la corrupción, ya que cuando los negocios ilegales alcanzaban determinadas dimensiones, se hacía prácticamente inevitable la convivencia con las autoridades para garantizar la prosperidad y los beneficios. Por lo tanto, este tipo de negocios fomentaban los sobornos a funcionarios de todo tipo, en lugares donde las organizaciones criminales eran poderosas y el Estado débil, dieron origen a lo que se denominó como narcoestados, en los que la estructura organizativa del Estado había sido completamente penetrada por las organizaciones criminales. Este panorama nos lleva a analizar que el concepto de seguridad ha pasado por diferentes periodos. En el siglo XX se tenía una noción de seguridad en el que sus principales campos de acción eran especialmente lo militar, lo político y territorial. En el siglo XXI, este concepto ha tenido un cambio debido a la era de la globalización, ya que su campo de acción se ha extendido en áreas como político, social, territorial, geográfico, económico, pandemias, narcotráfico, nacionalismos, criminalidad, entre otros. En el siguiente apartado, podemos evidenciar cómo la AOD no funciona para lo que fue creada, identificándose como un auxiliar para los países pobres o con mayor necesidad como históricamente se conoce, pero lamentablemente esto solo se queda a nivel de teoría, ya que en la práctica son otros los factores por los cuales se concede la AOD. En la gráfica 1, como se puede observar, en primer lugar se posiciona Estados Unidos, dejando constancia de su aportación neta para la AOD total, convirtiéndose así como un país generoso, pero esto no corresponde al grado de capacidad, sino a las necesidades más convenientes resolver para obtener el mayor protagonismo en los países del sur, con mayor relevancia geoestratégica, política, económica y en temas de seguridad. Esto se comprueba con la crisis financiera que en 2008 sucedió en Estados Unidos. Sin embargo, siempre es el primero en ofrecer ayuda a los países en crisis. Es por eso que a la hora de cuantificar la AOD que ha sido otorgada por cada país, los mayores donantes en 2008 por volumen fueron Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Japón. En la gráfica 2, para hacer un análisis más cualitativo, de acuerdo al PIB de cada país, en primer lugar se encuentra Noruega con un 0.95%, sobrepasando el objetivo de las Naciones Unidas del 0.7%. Esto es la porción de ayuda respecto a su riqueza nacional, o en otras palabras, el esfuerzo o compromiso financiero del donante respecto a sus capacidades. En caso contrario, pensaríamos que Estados Unidos encabezaría la lista como pudimos observar en la gráfica 1, ya que eso prueba que canaliza la AOD total por los compromisos con otros países que la beneficiarían brindar la ayuda en situaciones favorables, por lo que solo brinda un 0.16% en proporcionalidad a su PIB. En el escenario internacional son otros los factores los que imperan a la hora de conceder la AOD, que de cierta manera deberían ser otorgados a los países más pobres, pero en la práctica esto no es así. En el cuadro 3, mediante un parámetro de análisis, podemos comprender por qué Israel y Egipto, países aliados de Estados Unidos, en especial a partir de los acuerdos del Camp David de 1979, por medio de los cuales pactaron la paz entre sí, han recibido una importante cantidad de ayuda y asistencia militar, principalmente de Estados Unidos. También llama la atención que en la actualidad China
tercera potencia económica global después de Estados Unidos y Japón, haya sido un receptor de AOD mundial en el periodo 2005 al 2006. Este país asiático, si bien cuenta con una cuantía importante de su población en pobreza, se ubica como el principal receptor de inversiones extranjeras directas y poseedor de un ejército de más de 1.3 millones de efectivos militares, resguardado con un importante arsenal de armas atómicas. Se ha beneficiado de la AOD de manera desproporcionada respecto a su estatus económico, político y militar actual, por no mencionar sus condiciones internas deficitarias en materia de derechos humanos y democracia, que son también en principio parámetros universales a considerar por parte de los donantes en el otorgamiento de ayuda al exterior. En el cuadro de los principales receptores de AOD de Estados Unidos se encuentra Pakistán, un país centroasiático, que cuenta también con un importante arsenal atómico. No ha dejado de recibir importantes flujos de AOD en las últimas décadas, en particular desde 2002, cuando el gobierno de este país se alió a Washington en su avanzada contra el terrorismo internacional. Por último, Irak y Afganistán, que en su condición de países invadidos por fuerzas extranjeras, gobernados por mandatarios cuya plantilla ha tenido el visto bueno de la Casa Blanca, ahora reciben cuantiosos recursos de AOD por parte de diversos donantes, en particular de la Unión Americana y el Reino Unido, quienes de forma premeditada se han encargado de destruir dichos países, mediante sendas invasiones realizadas al margen del Consejo de Seguridad de la ONU. Las consecuencias derivadas del tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos tienen un efecto negativo y perjudicial tanto en los países que concurren en el negocio, bien como productores exportadores, los consumidores y los que sirven como rutas a distintos mercados. La subregión andina como Colombia, Perú y Bolivia en Latinoamérica es el centro productor por excelencia de la cocaína, lo que conlleva a que estos países de manera individual e indistintamente se hallen vulnerables a la aplicación de las estrategias geopolíticas y geoeconómicas de las grandes potencias en la llamada guerra contra las drogas. En América Latina, los gobiernos de Centroamérica, México y Colombia son incapaces de enfrentar un problema cuyo excedente generan cifras millonarias superiores a lo que racionalmente pueden gastar en su defensa. Por ello, el tema de la responsabilidad compartida y diferenciada para las potencias occidentales es un derecho irrenunciable por parte de los países más afectados por este fenómeno, en aras de exigir un apoyo verdaderamente palpable para un negocio, el cual no existiera ni se produjera sin el concurso de los fondos, las armas y los problemas latentes de las potencias imperiales. Por ejemplo, con la potencia imperial de Estados Unidos en el área latinoamericana podemos ver una gran influencia. Evidentemente el comercio no es la única dimensión en la que se siente la influencia estadounidense, ya que para algunos países Estados Unidos es una fuente crucial y estratégica de ayuda económica con fines militares o de seguridad. Por ejemplo, como se menciona, el Plan Colombia, en los cuales también México es de los principales beneficiarios. Y tenemos también flujos de inversión extranjera en países como Canadá, México, Brasil y Chile. Por lo que vemos, entre todas las dimensiones del intercambio económico entre Estados Unidos y el resto del continente, la más controversial también es la inmigración. Atada a este fenómeno está el flujo de remesas que envían los trabajadores a sus países de origen, que según estudios por parte de diferentes ONG, se ha estimado que son mínimo 15 países de la región que reciben este tipo de flujos, por lo que podemos apreciar que
En efecto, las políticas de promoción del desarrollo, especialmente en los países más pequeños, favorecen la instalación y expansión de los intereses norteamericanos. Esto ocurre por varias vías. Primero, la asistencia financiera de los créditos oficiales son más generosos por los gobiernos amigos y están ligados a ciertos objetivos de seguridad. Segundo, en la medida en que la inversión directa es proyectada como una forma de ayuda al desarrollo, el gobierno de Estados Unidos suele requerir que los países creen un clima favorable, lo cual implica otorgar incentivos a las corporaciones norteamericanas. Y como tercer punto, los créditos oficiales, preferencias comerciales y otros arreglos que generan una mayor demanda de productos norteamericanos, ya sean agrícolas o industriales. El objetivo de Estados Unidos de expandir y mantener el sistema global también facilita la defensa de la inversión extranjera y supuestamente contribuye al desarrollo económico de la región, por lo que los países latinoamericanos se hallan insertados en el sistema global, donde deben acatar normas internacionales y deben adoptar políticas económicas no antagónicas con las propiciadas por los principales actores internacionales, ya sean organizaciones internacionales, comunidades bancarias, corporaciones transnacionales, entre otras. Por otro lado, encontramos los esfuerzos de la Unión Europea para abordar los factores que contribuyen al terrorismo, que figura el apoyo a las instituciones democráticas, el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la mejora de los sistemas educativos en países en desarrollo de todo el mundo, ya que la Unión Europea trabaja en áreas como en Asia, África, Mediterráneo, Afganistán, los Balcanes, entre otros. Es importante ya que aporta el 55% del total de la ayuda oficial al desarrollo. La cooperación de la Unión Europea y Estados Unidos se ha concentrado en algunas principales regiones de producción, como mencionábamos en Afganistán, o rutas principales de abastecimiento como son los Balcanes. También figura la ayuda a terceros países para como erradicar o sustituir cultivos, desarrollar bienes de consumo alternativos para productores que han sido de narcotráfico y refuerzos de la policía local y de las fuerzas de seguridad de las fronteras. La Comisión Europea y los Estados miembros abordan los retos para el desarrollo global, promoviendo el progreso económico y social, apoyando la integración regional y respondiendo a las necesidades humanitarias, facilitando el comercio e impulsando la democracia y la transparencia del gobierno. Sin embargo, con el aumento de ayuda para cumplir los ODM, la Unión Europea se ha comprometido a cumplir el ambicioso objetivo de aumentar la ayuda a ciertas regiones, por ejemplo en África subsahariana, ya que está lejos de lograr los ODM que en ningún otro lugar más del mundo. Y por ende la Unión Europea se ha comprometido a reforzar la ayuda. La Unión Europea se esfuerza por alinear las otras políticas de los otros sectores de no ayuda, como el comercio o el medio ambiente, la pesca y la agricultura, para reforzar sus actividades y así lograr los 8 ODM en los diferentes continentes, como por ejemplo y en especial el continente africano. A lo largo de nuestra investigación se puede apreciar cómo estos temas, que son parte de la cooperación internacional, pasan a formar parte de temas de cooperación al desarrollo. Dicha cooperación puede manifestarse como ayuda condicionada, poniéndola como requisito para la obtención de la ayuda, en la cual el receptor no recibe los fondos de manera que puede disponer de ellos libremente. Esta es una de las manifestaciones más patentes de la condicionalidad en la cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo juega un papel importante en todo esto, ya que podemos decir que la idea de seguridad y el desarrollo son dos caras de una misma moneda, ya que por un lado un país no puede desarrollarse de una manera sostenible si se encuentra en una situación de inestabilidad y de inseguridad. Por lo tanto, la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y crimen organizado también significa ayudar al desarrollo de los países en cuestión.
Al hablar de cooperación al desarrollo, no podemos dejar de lado el rol de la Agenda 2030 en cuanto a estos temas, y es que en la Agenda 2030 el tema de drogas aparece formalmente solo en una de las 169 metas, bajo el objetivo relativo a una vida sana y el bienestar para todos, apuntando a fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluso el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo del alcohol. Sin embargo, la realidad nos confirma que casi la totalidad de los objetivos de esta agenda se ven amenazados por los impactos negativos que el fenómeno de las drogas y las respuestas al mismo han tenido y siguen teniendo en nuestras sociedades. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio apuntan hacia una nueva mirada, la cual consiste en analizar los problemas de una perspectiva más integral. En ese sentido, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas trabaja en proyectos de lucha contra la inmigración ilegal, la trata de personas y el narcotráfico. Un ejemplo de ello es el proyecto de apoyo a la legislación sobre drogas en Bolivia, en el que expertos españoles de seguridad en temas de drogas trabajan formando a sus homólogos bolivianos. El apoyo institucional, en ese sentido, ayuda al cumplimiento del objetivo 16 en la meta 4 de reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. Y en su meta número 11, la cual se trata de fortalecer instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad en todos sus niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Tal y como nos dice la Agenda 2030, el desarrollo humano debe ser la referencia para todas las políticas públicas. También debe cambiar el enfoque para evaluar el éxito de las mismas y los incentivos de los actores que trabajan en su pro. Por fortuna para todos, quedaron atrás las graves recriminaciones entre países pobres que producen o transforman las drogas y países ricos que la consumen. En la actualidad, ese sentido es abordable a través de la corresponsabilidad, siendo la corresponsabilidad uno de los requisitos para que se dé la cooperación al desarrollo, siendo así una política de cooperación y desarrollo como la única forma viable y sensible para encarar responsablemente y en su conjunto el problema del narcotráfico. Es interesante cuando nosotros contrastamos el tema de la cooperación internacional y el tema tan complejo del narcotráfico, el terrorismo y el llamado crimen organizado transnacional. En el caso de América Latina, por ejemplo, encontramos típicamente esos esfuerzos que provienen con una naturaleza norte-sur, con una visión norte-sur. Tenemos en este caso la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia. La Iniciativa Mérida, en primera instancia, pues, es un acuerdo bilateral entre los gobiernos de México y los Estados Unidos que se firma en diciembre del 2008 y que intenta reconocer ese concepto de responsabilidades compartidas en el tema. Este plan cuenta con más de 2.3 mil millones de dólares de fondos asignados por el Congreso de los Estados Unidos y se han entregado alrededor de 1.6 mil millones de dólares en equipo y entrenamiento a la fecha. Pero responde este plan a un marco estratégico para implementar sus programas y diversas actividades. Se enmarcan precisamente dentro de 4 pilares. El pilar número 1, que intenta afectar la capacidad operativa del crimen organizado. El pilar número 2, que vela por institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de Derecho. El pilar número 3, que habla sobre crear la estructura fronteriza del siglo XXI. Y el pilar número 4, que es construir comunidades fuertes y resilientes. Todo esto dentro del marco siempre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y tenemos el llamado Plan Colombia, al cual su principal crítica, que a diferencia de la Iniciativa Mérida, que su crítica era que le permitía a los Estados Unidos como legitimar la violencia o la represión por parte de las autoridades en los lugares a intervenir o los lugares contemplados
por el plan, que es principalmente las zonas fronterizas entre México y los Estados Unidos. El Plan Colombia, a diferencia de la Iniciativa Mérida, se le critica que le ha permitido a Estados Unidos arraigar su intervencionismo político, económico y militar en América Latina. Pero igualmente que la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia es un acuerdo bilateral que fue suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en el año de 1999, durante las administraciones del presidente Andrés Pastrana y el estadounidense Bill Clinton. Este Plan Colombia cuenta con 3 objetivos específicos. 1, generar una revitalización social y económica en Colombia. 2, terminar el conflicto armado. Y 3, crear una estrategia antinarcóticos. Pero bien, ¿qué pasa entonces luego que nosotros vemos estos ejemplos de iniciativas con una lógica de norte-sur? Pues resulta que no todo le corresponde a Estados Unidos. Si bien es cierto, países como este han hecho grandes inversiones en el tema, también hay otros esfuerzos que se hacen, por ejemplo, a través de Naciones Unidas, como la que se hace a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y pues iniciativas de carácter sur-sur, que como sabemos es ese esfuerzo que se hace entre países con desafíos comunes y con condiciones comunes. Nosotros también podemos ver que el mercado y en general el consumo de drogas pues va en aumento. Entonces se hace necesario seguir haciendo investigaciones conjuntas para poder hacer una verdadera lucha contra las drogas, una lucha contra el narcotráfico. Y eso es lo interesante de estudiar la cooperación internacional desde la óptica de este tema, porque permite ver diversos enfoques, no solo con una lógica de norte-sur, sino también con una lógica sur-sur y una lógica multilateral que permita realizar esfuerzos más integrales acerca del tratamiento de este tema tan complejo. Por ejemplo, en Colombia, que intenta verse esa visión de seguridad integral. Los principales organismos internacionales han ido asumiendo la lucha contra el terrorismo como una de sus tareas fundamentales y observando la expansión del tráfico de estupefacientes como una amenaza para la salud y la seguridad, que también exigen una respuesta reforzada y coordinada de los países que integran la cadena de suministro de drogas, viendo en la cooperación internacional la mejor vía para poder hacer frente de forma efectiva a una amenaza a la que ya no puede responderse desde una óptica exclusivamente nacional. Con prácticas entre 2 o más partes, sean de naturaleza multilateral o bilateral, que convergen en el interés por la realización de acciones concretas. Ello considerando que el reciente impulso a la securitización de la agenda internacional está influenciando de manera negativa la capacidad de este instrumento de colaboración colectiva para constituirse como un mecanismo a favor del impulso de mejores condiciones de bienestar y seguridad humana, en especial en los países y personas más necesitadas. Lamentablemente, como uno de los efectos tras los atentados terroristas en Estados Unidos en 2001, el terreno ganado respecto al impulso y la renovación del sistema de cooperación internacional al desarrollo ha sufrido un importante retroceso. Desde entonces se ha desplazado al desarrollo en lo general y a los objetivos del desarrollo del milenio en lo particular como objetivos prioritarios de la agenda internacional, al establecer en su lugar a la seguridad internacional como un eje central de buena parte de las acciones de cooperación internacional.